de manera con un adjetivo, básicamente, nuestros diferentes productos. ¿Cuáles son las características que un producto puede tener de manera general? ¿Alguna medida, algún color, alguna talla? Es decir, son propiedades específicas para ese producto y esas diferentes características se las vamos a poder asignar a nuestros diferentes productos porque con base a esas características, pues puede llevar inclusive eh, una categorización. Sin embargo, hay que considerar que las características conservan el mismo precio o vienen en el mismo lote de producción. Es decir, tanto la característica que pudiese tener por color no varía precio entre uno y otro, porque de lo contrario, pues ya estaríamos nosotros incurriendo en un producto diferente. En ese sentido, pues nos pudiésemos apoyar de una lista de precio para modificar el precio de un mismo producto si fuese requerido. En el caso de Premium, nosotros podemos utilizar hasta 3 características para nuestros productos. Quiere decir entonces que para que nosotros demos de alta las características, pues vamos a poderle asignar hasta 3 características a cada producto, pero al momento de que nosotros hagamos esa captura, pues nosotros podemos definir cuáles son las características que vamos a estar utilizando. Quiere decir entonces que si yo me voy a las características, voy a indicar cuál característica puedo utilizar, que en este caso es color, y voy a comenzar con la captura de los colores. Es decir, yo tengo la característica color que puede ser blanco, negro, azul, amarillo, verde. Yo puedo generar otra característica que sea, por ejemplo, talla. Sin embargo, cada una de las características tiene sus propiedades. En cuanto a las propiedades, no estamos limitando. Quiere decir que entonces al producto yo le puedo asignar talla, le puedo asignar color, le puedo asignar otra característica hasta 3 características. Yo puedo tener aquí 20 características dadas de alta. Ahorita tengo 2, talla y color. Sin embargo, mi producto solamente puede tener asignadas 3 de ellas, ¿ok? Por aquí me quedó las características. Grande le faltó el nombre. Ahí está. Posterior a las características, vamos nosotros a identificar que también tenemos un catálogo de contactos. En ese catálogo nos va a permitir a nuestros usuarios pues llevar un control de la información de las personas que interactúan con la empresa, es decir, que pueden tener comunicación con diferentes personas cuando sea necesario y para esto pues el contacto solamente nos solicita un nombre, un correo, un texto extra, una clasificación y hasta 4 teléfonos. Esos contactos pues posteriormente los podemos nosotros utilizar para referenciarlos a nuestros diferentes catálogos. Yo puedo tener un cliente, pero el cliente es una razón social y yo puedo tener una persona a la cual me atienden con ese cliente, es decir, el contacto con esa empresa. De igual forma puede ser un proveedor o según sea el caso, pues de esa forma los podemos nosotros asignar, ¿ok? Para esto, pues nosotros podemos ingresar a nuestra configuración directamente desde el apartado de configuración y ahí vamos a ver nuevamente lo que son un apartado contactos por aquí. Acá está. Ay, no lo veía, está muy corto. Si yo le doy clic en nuevo, puedo capturar, le voy a poner aquí el nombre de el contacto es Francisco, por ejemplo. ¿Cuál es el correo de Francisco? ¿Algún dato extra? Este es mi
Contacto del cliente puede ser. Para ventas, por ejemplo. ¿Qué clasificación? Yo lo puedo clasificar, le puedo indicar aquí que es un colaborador o de las diferentes clasificaciones que tuviésemos. Por ejemplo, le puedo decir que es un comprador y le puedo indicar cuál es su número de teléfono. Ahí está. Con base a estos datos, pues ya puedo guardar mi contacto y lo puedo ver en el listado. Puedo tener mis contactos aquí, puedo presionar Alt N para crear uno nuevo, desde el botón nuevo, o en su defecto puedo dar un enter sobre el registro para hacer alguna modificación. Si yo para mi contacto no tuviese alguna clasificación, pues puedo ingresar directamente desde el módulo a las clasificaciones para que yo dé de alta la clasificación que necesitara en este contacto. Por ejemplo, aquí en contactos a lo mejor no era comprador, sino es CL cliente y le digo que es cliente. Le doy clic en el tabulador, perdón, le doy cerrar y ya tengo ese registro disponible, ¿ok? Entonces, desde este apartado puedo ingresar a la clasificación para registrar algún dato si es que no lo tengo registrado previamente. Le damos clic en guardar y podemos hacer o podemos llevar la continuidad de nuestra configuración. Posterior a esto, ¿qué es lo que nosotros podemos seguir configurando? Hasta este momento, pues todo conlleva a configuraciones que son necesarias para que nuestros catálogos, nuestros diferentes módulos tengan los valores o los registros necesarios para comenzar a operar. En este caso, vamos a ingresar a otro apartado de la configuración de nuestras unidades de medida y peso. Con base a nuestro tipo de operación y con base al tipo de productos que nosotros comercialicemos, va a requerir que llevemos las unidades de medida. Estas unidades de medida se utilizan para llevar el control de nuestras existencias y también para llevar el control de las unidades de venta cuando nosotros generamos nuestros documentos de venta. Es decir, se va la unidad de medida a nuestro producto. En este caso, el catálogo nos va a permitir que nosotros indiquemos cuáles son las presentaciones en las cuales nosotros compramos o vendemos nuestros diferentes productos y con esto pues mejorar o llevar un mejor control de inventario. Se recomienda siempre que nosotros demos de alta la unidad más pequeña hacia la más grande cuando hay equivalencias. ¿Qué quiere decir con equivalencias? Es decir, si yo, por ejemplo, compro en kilos, pero también puedo vender en gramos o puedo vender en costales o puedo vender en toneladas, pues las configuraciones van de la unidad más pequeña a la unidad más grande que nosotros pudiésemos tener. En este caso, si son unidades por pieza, por ejemplo, yo puedo vender una pieza, puedo vender paquetes de 6, paquetes de 12, paquetes de 2, de 24, o puedo tener, en este caso, pues una tarima. Y necesitamos comenzar a hacer esa configuración para que nosotros vayamos dando de alta nuestras equivalencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Ingresar a nuestro sistema para que nosotros podamos delimitar según los tipos de productos cuáles son las unidades de medida que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, voy a utilizar la primera de ellas, que voy a utilizar una botella. Le pongo una abreviatura. ¿Cómo quiero ver en mis reportes esa abreviatura? ¿Cuál es la clave del SAT para una botella? En este caso, una botella es una pieza, es decir, una unidad. H87. Si manejamos complemento de comercio exterior, pues aquí le tendremos que indicar cuáles son esas claves. En este caso, esta es mi unidad más pequeña. Les voy a dar clic en nuevo y voy a agregar un paquete que sea de 6 piezas. Le voy a poner que es un pack de 6. Le voy a indicar aquí que es un paquete. ¿Cuál es el reporte que quiero ver? La abreviatura en mis reportes. Le voy a indicar cuál es la clave del SAT. Por ejemplo, la clave del SAT me dice que la P6 es un paquete de 6. ¿De 6 qué? 6 piezas.
Y aquí le voy a indicar cuál es la equivalencia, es decir, un paquete de 6, ¿a qué unidad va a ser equivalente? Es decir, va a ser a 6 unidades que ya tengo dado de alta, en este caso, a 6 botellas. Le doy clic en nuevo y aquí ya tengo las primeras. A ver, permítanme. Creo que no las guardé por aquí. Aquí está ya. Botella de paquete de 6, ¿ok? Le voy a agregar nuestro siguiente, que es el cartón. Le voy a poner le voy a poner C24 para que sepamos que es un cartón de 24 y le voy a indicar cuál es la clave del SAT. Por ejemplo, la clave del SAT, este puede ser CXT, que en este caso es un cartón. Si yo quiero saber cuáles son las claves del SAT, pues tendría que localizarlas aquí en mi catálogo para que vayamos a ese catálogo del SAT que ya está precargado en el sistema y nosotros podamos indicar cuáles son esas unidades. Y es aquí entonces donde yo tengo que indicar que un cartón, por ejemplo, cuántas piezas va a equivaler, a cuántas piezas equivale. En este caso equivale a 24 piezas, que en este caso es una botella, o equivale a 4 paquetes de 6 piezas. En este caso, 6. Si nosotros vemos aquí, la unidad base es 1. Una botella puede irse a un paquete. En este caso, un cartón tiene 24 paquetes, pero cada paquete tiene 6 y un cartón tiene 24. ¿Ok? Teniendo ya esta configuración, pues nada más corroboro que si las tengo aquí almacenadas, por ejemplo, y ya tengo aquí la pieza, el paquete de 6 y el cartón de 24. Bien. Con base a esas configuraciones, pues, ¿qué es lo que conlleva o qué es lo que sigue ahora? Vamos entonces ahora a continuar con nuestra configuración. En este apartado o en estas configuraciones, nosotros podemos validar o podemos corroborar que de igual forma también tenemos un reporte que nos va a permitir visualizar la configuración de esas tablas. Si yo me voy a configuración y me voy al apartado de reporte de tablas, aquí está reporte de tablas, le puedo indicar qué es lo que quiero visualizar. Si ya tengo clasificaciones, unidades de medidas, características, monedas, tipos de cambio, pues puedo ejecutarlo para que nosotros veamos que sí tengo algunas clasificaciones. En el caso, por ejemplo, en el caso de agentes no tengo clasificaciones, pero sí tengo clasificados a mis clientes, donde solamente estoy utilizando una clasificación para las diferentes zonas. Para el caso de los productos, tengo las clasificaciones, una clasificación solamente. Y para los colaboradores, por ejemplo, si yo me muevo a la siguiente ventana, pues puedo corroborar que tengo dado de alta mis monedas. Y básicamente son las configuraciones que nosotros tenemos hecho. Configuramos monedas, configuramos clasificaciones para ciertos catálogos, ¿ok? Bien.